Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Aguirre, soy entrenador técnico superior de básquetbol nivel 3 de ENEVA y licenciado en alto rendimiento deportivo. Para mí es un gran honor estar en este espacio, por lo cual agradezco la confianza de las autoridades de ENEVA y al profesor y entrenador Nicolás Márquez también por la convocatoria y la confianza para abordar los temas que vamos a estar tratando en esta presentación. Temas que ya mismo vamos a iniciar. Bien, vamos a meternos directamente en el tema de esta clase, en la cual vamos a centrarnos en lo que es la pedagogía y las didácticas específicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del básquetbol. Y acá es importante hacer una aclaración cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando también de entrenamiento, no solo de lo que llamamos clases en edades tempranas, sino que también durante todo el proceso de entrenamiento, en todos los niveles y categorías, vamos a estar enfocándonos en la enseñanza. Bien, hacemos un breve acercamiento a lo que van a ser los contenidos de esta clase, las técnicas pedagógicas para el entrenamiento, las herramientas didácticas específicas para la enseñanza, el modelo de semana de entrenamiento o también llamado en periodización microciclo, el diseño de las sesiones, que la unidad dentro de cada uno de esos microciclos, el rol docente del entrenador y la guía sintética para la enseñanza. Estos temas vamos a ir abordando, vamos a trabajar algunos matices de cada uno de ellos y siempre con la intención de que todos ustedes que se están formando para el nivel 2 de entrenadores y entrenadoras, eh, adquieran herramientas que les sirva para trabajar, ya sea en divisiones inferiores o categorías formativas o incluso también en categorías superiores. Esos son los objetivos de esta clase. En una primera instancia, proveerlos a ustedes de conceptos y herramientas prácticas para poder planificar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, entrenamientos de básquet, detallar algunos de los principales métodos que les van a servir a ustedes para armar los entrenamientos, para confeccionar los drills y los pasos metodológicos, etcétera, y concientizar a todos ustedes respecto de la relevancia que tiene el rol docente en el proceso de un equipo. Bien, hablábamos de pedagogía, de didáctica recién. Cuando estas palabras están sobre la mesa, estamos hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Como decíamos antes, es un proceso que va a estar presente en cualquier nivel y en cualquier categoría, no solo en las más chicas de edad, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de enseñanza, hablamos de estrategias didácticas, estamos hablando siempre de proceso. El proceso lleva un tiempo, el proceso tiene un inicio, tiene un final, tiene instancias intermedias y vamos a estar permanentemente atravesados como entrenadores por esta necesidad de tener que gestionar el tiempo y el camino de un equipo. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de lo que es la planificación. Permanentemente, conscientemente, más o menos metódicamente, como entrenadores van a estar planificando. Por eso es que el eje principal de esta clase y de este módulo, asociado a la pedagogía y a la didáctica, es la planificación. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es planificar? Bueno, para poder planificar, primero que nada tenemos que tener muy claro dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es el punto de inicio del proceso? Para eso es muy recomendable hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico completo, que nos permita a nosotros saber dónde estamos parados hoy y de dónde vamos a empezar a caminar. Después, el paso siguiente es
visualizar a dónde queremos llegar, establecer objetivos, metas, visión, eh, poder tener claro, tener claridad en definir ese horizonte hacia el cual nos vamos a proponer llegar. Y ahí es donde aparece lo que es el preguntarnos cuál es el camino que vamos a tener que transitar para llegar a ese lugar. Y es donde tenemos que visualizar y diseñar ese camino, y esto justamente es planificar. Planificar es diseñar, establecer, estructurar el camino desde donde hoy estamos parados hacia donde queremos llegar, léanse objetivos y metas principalmente. Bueno, vamos a ver algunos lineamientos principales que hacen a la planificación. El primer punto, las progresiones. Y cuando hablamos de progresiones, vamos a estar hablando de dos tipos de progresiones, la de contenidos por un lado y las metodológicas. Vamos primero a lo que tiene que ver con los contenidos. Idealmente, ustedes van a estar trabajando con las categorías que sean, y ese trabajo que ustedes van a estar llevando adelante como entrenadores tiene que estar metido en una planificación macro, es decir, en un plan de desarrollo de los jugadores desde el primer día que un chico empieza en escuelita, en Mosquitos, en lo que va a ser el inicio de minibásquet, hasta lo que va a ser la categoría superior. Es decir, deberíamos tener un plan a largo plazo con objetivos, contenidos y metas también a mediano plazo, intermedias, con posibilidad de evaluar en cada parte del proceso, que nos va a llevar desde que el chico empieza a picar la pelota por primera vez hasta que se convierte en un jugador absolutamente formado integralmente para competir en categoría superior. Esto es lo que idealmente deberíamos o encontrarnos en el club en el cual vamos a trabajar. Muchas veces lo vamos a recibir ya de la coordinación, del entrenador principal o de quien trabaje en la coordinación del equipo del staff de entrenadores. Y si no, lo van a tener que desarrollar ustedes, por lo menos dentro de lo posible, ¿no? En sus categorías o en trabajo de equipo con los otros entrenadores, idealmente, para poder establecer esta línea de tiempo con una consecución de contenidos, ya sea desde los fundamentos técnicos, desde lo que tiene que ver con contenidos tácticos estratégicos, también desde la preparación física y otras cuestiones que hacen al desarrollo de los jugadores. Esto es en cuanto a lo que hablábamos recién de la progresión de contenidos. Vale decir que esta progresión después también vamos a tener que poder desarrollarla en lo micro, es decir, poder llevar progresiones en el mes de entrenamiento, en la semana, en las sesiones, y ahora vamos a esa parte, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las progresiones metodológicas, es decir, eh, establecer un método en el cual progresivamente los jugadores vayan pasando por distintas experiencias que nosotros proponemos como entrenadores para poder ir facilitándoles el aprendizaje y la incorporación de nuevas herramientas del estilo que sean, técnicas, tácticas, etcétera, como mencionábamos recién. Y para tener en cuenta, cuando diseñemos esas metodologías, esas progresiones metodológicas, en los drills, en los ejercicios que ustedes van a estar armando en sus entrenamientos, vamos a marcar algunos tips que son fundamentales. Primero, ir de lo fácil hacia lo difícil. ¿Sí? Esto es el ABC de un proceso de aprendizaje, pero yo no le puedo pedir a un chico que pique, que haga un pique con la mano derecha, un pique con la izquierda, el siguiente entre las piernas, el siguiente de faja, si nunca picó la pelota. Primero vamos a empezar a hacer el drilling, primero lo vamos a hacer en una posición o en una situación más estática, después vamos a empezar a agregarle dificultad, ya sea con el traslado, con el cambio de mano, con el uso de la mirada, etcétera. Eso ustedes lo van a ir viendo según su formación y también sus convicciones desde su rol docente. ¿Sí? Después, en la misma línea, no ir desde lo simple a lo complejo. Cuando hablamos de simple, muchas veces es aislar variables, ¿no? Es aislar lo mayor posible la técnica que queremos desarrollar, el ejercicio, la jugada, lo que sea, para después ir agregándole complejidad.
Y ahí pasamos al tercer punto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el aprendizaje del básquet tiene que terminar llegando a una situación de juego real, en la cual vamos a terminar el 5 versus 5, pero para llegar a eso y poder ir incorporando, desarrollando, aprendiendo, enseñando con ensayo y error, todo lo que nosotros queremos trabajar en los entrenamientos, vamos a ir en un proceso en el cual primero deberíamos empezar sin oposición, justamente como decíamos antes, para aislar esa situación que queremos trabajar y facilitar la automatización, la incorporación de recursos, la incorporación de consignas y de contenidos que estamos transmitiendo y después, progresivamente, metodológicamente, vamos a ir agregando cada vez mayor oposición hasta llegar a la situación real de juego, el 5 versus 5. Y por qué no, muchas veces también buscar la forma de complejizar esa situación, incluso a veces aumentando más la oposición, no tanto en lo que hace a la cantidad total. Y bueno, como bien decíamos anteriormente, la progresión siempre tiene que llegar en un punto a la situación de juego real, la situación de 5 versus 5, la situación de cancha completa, con las reglas y con todos los elementos que tiene un partido de básquet real. Así que, en síntesis, esa es la dirección que vamos a perseguir siempre, empezar desde lo simple, desde lo fácil, sin oposición, para que progresivamente en algún momento terminemos haciendo una transferencia de todo eso que trabajamos previamente a la situación de juego, que es en definitiva el propósito principal. Bien, vamos a otro lineamiento que tiene que ver con el grado, con el nivel de especialización. Y esto lo mencionamos porque muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con las divisiones formativas, eh, podemos correr el riesgo de a veces buscar una temprana especialización, y cuando hablamos de especialización, sobre todo me estoy enfocando en lo que hace a las posiciones de juego, y a veces esa temprana especialización hace que el jugador se forme en definitiva en forma incompleta. Es decir, que por adquirir y trabajar desde más chico de lo que debería, determinados conceptos técnico-tácticos, determinados fundamentos técnicos, después le terminan faltando otras herramientas que debería haber aprendido en una formación integral desde las bases de su desarrollo como jugador. Por eso, tener en cuenta las categorías con las que estamos trabajando, pensar en cada uno de nuestros jugadores, qué herramientas le vamos a proveer generales y específicas, acordes a su edad y a su nivel de desarrollo, es una buena concientización que tenemos que lograr en la planificación. Bueno, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Y acá hay una diferencia entre si estamos trabajando también con categorías como U15 o 17 o si es una categoría superior. Muchas veces en las primeras estamos más enfocados en lo individual, cuando en las categorías superiores el foco va más a lo que tiene que ver con lo colectivo. De todos modos, tanto en una como en otro extremo, en todo el proceso de formación de los jugadores, incluso ya cuando están en una categoría superior y absolutamente competitiva como puede ser un equipo de federal, permanentemente tenemos que buscar como entrenadores encontrar el equilibrio entre actividades, entre drills, entre ejercicios, entre correcciones también y entre formas de desarrollar lo que queramos trabajar, un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. A veces hay entrenadores que podemos o pasarnos de rosca con las correcciones individuales, con los ejercicios individuales o reducidos, o por lo contrario, o hacer mucho trabajo global, mucho trabajo colectivo y no entrar en el detalle y en lo que tiene que ver con la perfección de lo particular. Y bueno, cualquiera de los dos polos termina siendo
perjudicial en tanto y en cuanto va a terminar generando un desarrollo incompleto, lo que estamos buscando. Por eso, buscar este equilibrio que no es fácil y que con el tiempo vamos a ir manejando cada vez mejor es fundamental. Y acá vamos a una máxima que debemos tener en cuenta como entrenadores. Por lo general, quienes trabajamos con categorías formativas, deberíamos formar jugadores y prestar mayor atención a la formación particular, individual, en lo técnico, en lo táctico, en lo estratégico, en lo físico condicional, también en lo mental, de los jugadores. Porque el pasaje por las divisiones inferiores debe lograr eso, que los jugadores terminen formados para competir en una categoría superior, mientras que justamente si estamos trabajando con una categoría superior, por lo general ya el foco pasa a ser construir equipos sólidos, construir equipos que compitan. Muchas veces el resultado es el propósito principal. No debería ser así en el otro extremo de las categorías con las que van a estar trabajando ustedes en el nivel 2 de las formativas. Pero bueno, esto es algo que nosotros debemos plantear, ¿no? Si vamos a poner el foco mayormente en el desarrollo individual o si lo vamos a hacer en lo que tiene que ver con la construcción de equipos. Y eso va a estar relacionado con algo que vamos a hablar más adelante, que es el valor que le damos al resultado de la competencia. Bien, eh, este es un punto neurálgico de lo que hace al proceso pedagógico de un entrenamiento y que nosotros como entrenadores debemos tener muy claro, que es que el error forma parte principal, constitutiva de lo que es el aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje posible, o por lo menos no hay aprendizaje sostenido posible en el tiempo. Puedo acertar alguna vez de casualidad o por talento o por lo que fuera, pero en algún momento cuando empiece a chocarme contra mis fronteras como jugador, voy a empezar a equivocarme y eso es inevitable y debemos saberlo, debemos contemplarlo, incluso en el proceso de planificación y en el proceso del día a día del equipo cuando estamos trabajando. Como dice el primer punto, el error nos provee un valioso feedback, nos da información que nos sirve para ajustar, para aprender y para mejorar. Muchas veces el error está tan penalizado y prohibido, entre comillas, por los entrenadores, que paraliza a los jugadores y eso les quita creatividad, les quita fluidez y termina o limitando o por lo menos retrasando el aprendizaje de los jugadores. Por eso es muy importante generar contextos aptos para que los jugadores puedan aprender, puedan crecer, puedan equivocarse, que tengan ese permiso, obviamente después con la responsabilidad de aprender de esos errores. Esto no quiere decir, no estoy haciendo una apología de chocarse 100 veces con la misma piedra, sino que ante un error poder tener el feedback de la situación, el feedback que me da el entrenador, el asistente, el cuerpo técnico, la misma situación me da feedback. Si yo tiro al aro y erro el lanzamiento, estoy obteniendo un feedback de que el tiro no fue bueno, eh, o por lo menos no fue preciso. Entonces, todo ese feedback, si yo tengo el permiso de equivocarme, o el jugador tiene el permiso de equivocarse y corregir, a partir de ahí va a ser mucho más productivo y el equipo va a adquirir una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor. Y cuando hablamos de los errores, también debemos volver un segundo a lo que hablábamos antes de lo particular y de lo común o de lo global. Es importante que nosotros podamos y tengamos la capacidad de detectar equivocaciones que son comunes a la mayoría. Si nosotros nos damos cuenta que hay un error que se repite en la mayoría de los jugadores, en la mayoría de los casos, vamos a poder tener en cuenta eso para planificar ajustes, intervenir la progresión metodológica que habíamos pensado o pensar a futuro nuevos ejercicios, drills para justamente corregir esos errores comunes. Y por lo contrario, también es importante identificar aquellos errores individuales para tratarlos de esa forma, ¿no? Si hay un solo jugador o jugadora que se equivoca en determinada técnica o en determinada situación táctica, bueno, a veces
poder intervenir individualmente para corregir esas cosas y no hacer perder tiempo al resto del equipo o no frenar el entrenamiento innecesariamente, también muchas veces nos ayuda a ganar en eficiencia y a ganar tiempo. Bien, jugar por conceptos o jugar con sistemas. Esto es una pregunta que la podemos tener en cualquier nivel y en cualquier categoría. Ahora, hay algunas cuestiones que nosotros como entrenadores debemos tener presentes. Por ejemplo, si estamos trabajando con edades menores, si estamos trabajando con chicos de categoría de U15 o chicas de U17, eh, trabajar únicamente, jugar únicamente con sistemas, si bien puede ser bastante eficiente a veces en la consecución de resultados me refiero a resultado deportivo, ¿no? A ganar el partido, muchas veces puede ser limitante en el aprendizaje y la incorporación de lo que tiene que ver con la globalidad del básquet, con entender movimientos generales básicos, ¿no? Con lo que tiene que ver con el spacing, con lo que tiene que ver con movimientos sin pelota, etcétera. Entonces, yo recomiendo en las primeras categorías de lo que tiene que ver con las formativas, trabajar mayormente por concepto, jugar mayormente por concepto. Esto no quiere que no podamos, no quiere decir que no podamos tener algún sistema, ¿no? Y si queremos, a medida que los chicos y las chicas van progresando en la línea de tiempo en sus categorías, sí ir incorporando, si tiene que ver con nuestra filosofía o lo que creemos que es mejor para esos chicos, ya sistemas más cerrados en los cuales tengan más claro lo que tienen que ver y qué hacer en cada situación o en cada momento. Y esto también yendo a una categoría superior, es una pregunta que nos debemos hacer, pero que tiene que ver tal vez con otras cosas. Primero con una filosofía de juego, ¿no? Pero también con las características de jugadores o jugadoras que tengamos. Por lo general se dice que si tenemos un plantel con experiencia, un plantel sabio desde lo táctico estratégico, es conveniente tal vez aprovechar y jugar por conceptos, mientras que si es lo contrario, si hay jugadores que tienen poca experiencia o poca lectura o capacidad de leer el juego, tal vez es más adecuado y es mejor proponer sistemas cerrados donde sea muy claro lo que tenemos que hacer en cada momento, en cada situación, y bueno, eso de alguna forma nos da un libreto más claro y nos permite además tener más posibilidades de ganar el partido, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos que yo estoy poniendo. Lo importante es que ustedes se pregunten y analicen la respuesta a esto de si van a jugar por conceptos o con sistemas o en una mezcla de ambas posibilidades, de acuerdo a en qué categoría están, con qué edad, qué nivel tienen, su equipo, qué características de juego tienen, qué experiencia, etcétera. Bueno, ¿qué valor le damos al resultado de la competencia? Y esto está muy relacionado con la mayoría de los puntos que hablábamos anteriormente. ¿Y por qué es importante que nos preguntemos esto? A ver, si ustedes ven este gráfico, la parte de arriba, la parte azul, tiene que ver con el porcentaje o la importancia que le estamos dando a la formación, al aprendizaje propiamente dicho. Si vamos a la parte de abajo, la parte celeste es el valor que le damos al resultado de la competencia, es decir, a ganar el partido. Está claro que en categorías como minibásquet, la mayoría de nosotros vamos a consensuar seguramente que el resultado no debe ser lo más importante, sí todo lo demás, en la formación, el aprendizaje, el divertirse, el engancharse con el juego, el incorporar fundamentos técnicos, el ir entendiendo progresivamente y de a poco de qué se trata el juego. Y lo que graficamos en esta pantalla es cómo progresivamente, de acuerdo al crecimiento de los chicos, eh, después pasando por las divisiones formativas y después finalmente lo que es una categoría superior, cada vez esa relación se va modificando hasta que finalmente en una primera seguramente lo
principal es el resultado del partido, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Podemos a veces pensar en equipos de categoría superior, que son por ahí un equipo B o un equipo C, que se juntan más por una cuestión social y de seguir jugando que de competir realmente, pero bueno, en la mayoría de las casos una categoría superior es netamente competitiva y según el nivel, según las características, según el contexto del cual estemos hablando, esta línea y esta proporción se va a ir modificando levemente hacia arriba o hacia abajo en las divisiones inferiores y en el minibásquet. Pero esto, como concepto principal, yo creo que les puede ayudar mucho para valorar la importancia que van a dar ustedes al resultado del partido. Y quiero hacer una aclaración. ¿Por qué es importante tener claro esto? Muchas veces, sobre todo en las categorías formativas, cuando nos excedemos y cambiamos las prioridades a lo que deberíamos para un proceso formativo y nos importa más ganar que formar, que darle herramientas a los chicos para seguir creciendo como jugadores, podemos entrar en una serie de decisiones que terminen perjudicando a la formación de esos chicos. Tal vez nos permitan ganar el fin de semana, pero terminen o retrasando el aprendizaje de los chicos o limitándolo. Hay muchos ejemplos de esto que ustedes habrán atravesado alguna vez, se habrán encontrado eh, con la utilización de las reglas de juego, dónde se ponen los defensores, qué hacemos con los atacantes para favorecer determinada situación, o qué hacemos con los chicos altos para ganar un partido, pero después nos damos cuenta que ese chico, cuando siga creciendo, de golpe no va a tener posibilidad de jugar en posiciones interiores y le deberíamos haber dado más herramientas para jugar de frente. Bueno, hay muchas decisiones que, si ustedes se pueden analizar fríamente, van a cambiar si estamos priorizando en determinadas categorías el resultado y no la formación, y tal vez tener eso en claro nos va a permitir ser mucho más eficientes, mucho más formadores y estar cumpliendo con el verdadero rol docente con el cual debemos cumplir como entrenadores. Bueno, todos estos lineamientos nosotros los vamos a ir tomando. Les decía anteriormente, son muchas preguntas que deben ir haciéndose de acuerdo al equipo con el cual están trabajando, a la categoría, al nivel, al contexto, para después involucrarlas, entrelazarlas y empezar con lo que es la planificación semanal, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa gran programación de contenidos desde minibásquet hasta una primera, idealmente después, bueno, nosotros trabajamos con nuestra categoría y a su vez tenemos que ir planificando los distintos momentos, en este caso la semana. La semana, decíamos, en términos de planificación, se la suele llamar microciclo, eh, y algo que eh, nos va a marcar mucho la cancha, de acuerdo a lo que podamos planificar y al tipo de entrenamiento que podamos llevar adelante, es la cantidad de sesiones semanales que tengamos. No es lo mismo un equipo que entrena 3 veces por semana, que al que entrena dos o una, o al que entrena 5 veces o al que tiene todos los días doble turno. Cambia muchísimo, no solo la posibilidad de trabajar distintas cuestiones, sino que cambia muchísimo en términos de planificación. Si yo entreno 2 veces por semana y juego una vez por semana, esos dos entrenamientos no me van a permitir jugar mucho con los matices. Si entreno ya 3 veces por semana, tal vez puedo tener eh, un entrenamiento más liviano después del partido, un segundo entrenamiento más fuerte o más intenso, con mayor carga, mayor volumen, y un tercero intermedio, o un tercero también fuerte, según la distancia que tengamos del día de partido. Bueno, ahí tiene un ejemplo a la izquierda, distintos gráficos, distintas posibilidades de combinación entre 5, 4 y 3 entrenamientos, pero en realidad acá esto lo van a establecer ustedes según la cantidad de entrenamientos y de sesiones que tengan. Es importante en esa planificación semanal definir qué contenidos, qué objetivos vamos a perseguir, qué contenidos vamos a desarrollar. Según la categoría, según el nivel, va también la utilización del feedback, ¿no? Antes decíamos qué valor le damos a la competencia. El feedback de la competencia en categorías que son netamente competitivas va a ser importantísimo. Si nosotros obtenemos que del último partido,
tuvimos muy bajo porcentaje de tiros libres, o fallamos en las ayudas defensivas o en los bloqueos de los rebotes. Seguramente vamos a necesitar trabajar eso para urgentemente mejorarlo hacia el próximo partido. Ahora, si estamos hablando de chicos más chicos, ¿no? En edad, tal vez ese feedback que nos da la competencia nos pueda servir para ver dónde estamos menos desarrollados y dónde estamos más desarrollados y qué cosas por ahí podemos retocar, pero tal vez en un proceso a mediano plazo, como es la formación de un jugador, no sea tan importante el mejorar ya determinada situación del juego o fundamento técnico para el próximo partido, como sí lo es en una categoría superior. Y después, bueno, en función de lo que hablábamos antes, también en esa planificación semanal, la especificidad posicional, ¿no? Si hacemos más o menos trabajos específicos, en niveles altos de competencia o en categorías altas de edad, ya estamos trabajando obviamente desde la especificidad y podemos tener trabajos separados de internos y de perimetrales, o incluso de bases y de aleros, y bueno, ese nivel de especificidad lo van a determinar ustedes de acuerdo a el equipo con el cual están trabajando. Bueno, a su vez decíamos, cada semana de entrenamiento tiene dentro de la misma las distintas sesiones de entrenamiento, ¿sí? Y según la cantidad de sesiones de entrenamiento semanales que tengamos, como decíamos antes, cambia mucho la planificación. En la mayoría de los casos, quienes no terminen trabajando en alto rendimiento o en los mejores niveles federativos, van a estar entrenando por lo general entre 2 y 3 veces por semana, lo cual hace que tengamos que trabajar con sesiones de entrenamiento integradas, es decir, trabajar un poco de todo en esas sesiones. No quiere decir que no vamos a enfocar en determinadas cuestiones que queramos desarrollar principalmente, pero ese tipo de semanas de entrenamiento con 2 o 3 prácticas no nos permiten tal vez hacer lo que sí nos permitiría, teniendo más entrenamientos semanales o más turnos, como tener sesiones únicamente de lanzamiento o sesiones teóricas, o trabajar en una sesión únicamente ataque y en otra únicamente defensa, y bueno, las distintas posibilidades que ustedes ven acá como ejemplo. Nosotros vamos a concentrarnos hoy y vamos a ejemplificar más que nada con lo que es una sesión integrada. Bueno, decíamos, la planificación de una sesión integrada. El entrenamiento tiene distintas partes. En términos globales, son estas. Una primera instancia que es la entrada en calor, eh, una segunda parte del entrenamiento más amplia, que es la parte principal, ¿no? Donde desarrollamos los principales contenidos, y finalmente un cierre. Vamos a estar jugando con los contenidos, con los objetivos, con los drills, con la planificación y los tiempos según las posibilidades que tengan ustedes, según los objetivos que estén persiguiendo y la posibilidad o la necesidad que tengan de trabajar. Acá tenemos un ejemplo que suele ser una posibilidad de entrenamiento integrado, ¿no? Una entrada en calor, después un bloque que puede estar al principio, en el medio o al final, el bloque principal que tiene que ver con la precisión, con el lanzamiento, con la definición, los contenidos técnico-tácticos o de fundamentos que queramos trabajar en el entrenamiento y por lo general una parte del entrenamiento que está dedicada al juego propiamente dicho, al partido 5 versus 5. A veces más en media cancha, a veces en toda la cancha, a veces con reglas especiales. Ahora vamos a meternos un poquito en eso. Y bueno, como vemos ahí en la parte celeste, todo lo que tiene que ver con contenidos técnicos, tácticos, estratégicos, a veces también físico-condicionales, es decir, de preparación física, va en la parte central del entrenamiento. Y una aclaración que quiero hacer con respecto a los bloques de lanzamiento: muchas veces se usa el lanzamiento en la parte inicial, de entrada en calor. Debemos tener cuidado con esto, ya que al tratarse de un fundamento que va netamente ligado a lo que tiene que ver con la precisión, muchas veces utilizarlo únicamente en la entrada en calor puede hacer que el jugador termine entrenando, o la jugadora, el lanzamiento en condiciones
físicas que no son ideales, sin estar bien entrado en calor, sin haber elongado, sin estar en condiciones óptimas para lanzar. Y si después, durante el entrenamiento, en condiciones ideales, nosotros no permitimos a los jugadores hacer el entrenamiento de calidad del fundamento del lanzamiento, vamos a estar cayendo en un error metodológico, en un error de la planificación. Esto es importante tenerlo presente y sobre todo lo enfatizo con lo que tiene que ver con el lanzamiento, que es la técnica eh, de precisión por excelencia y que define aparte buena parte del juego, ¿no? Bien, nos enfocamos un poquito en cada una de estas partes del entrenamiento integrado. La entrada en calor y parte de activación. El objetivo que perseguimos en esta primera parte es preparar fisiológicamente y mentalmente a los jugadores y a las jugadoras para entrenar a alta intensidad, altos volúmenes, para hacer un verdadero entrenamiento de calidad, de intensidad, para poder hacerlo y evitar lesiones tenemos que hacer una buena entrada en calor. También es importante esto que mencionamos acá, que no solo es físicamente la preparación en esa primera parte del entrenamiento, sino también es mental, es lograr que las jugadoras, que los jugadores puedan enfocarse en los contenidos que vamos a desarrollar, concentrarse en el juego, lograr meter intensidad, pero también desde lo volitivo, desde las ganas, desde la concentración, desde lo actitudinal y eso lo tenemos que lograr también progresivamente en esa entrada en calor. Y decíamos, progresivamente es esto, es incremento gradual de la intensidad y por lo general, como los tiempos siempre son escasos y aparece acá, ¿no? Esta metáfora de la manta corta, lo ideal es, si no tenemos muchos entrenamientos, si tenemos poco tiempo de entrenamiento, siempre que ya en la entrada en calor y en la parte de activación haya ejercicios con acciones específicas del juego, le hace técnica de fundamentos, le hace acciones de movimientos sin pelota o lo que fuera, que ya nos permite ir agregando algunos contenidos más allá de lo que vamos a estar trabajando después en la parte central del entrenamiento integrado. Bueno, pasamos de esa parte, ¿no? A la de desarrollo de los principales contenidos. En esta parte vamos a trabajar ejercicios y drills aplicados al desarrollo de, como decíamos antes, de la técnica, de la táctica, de la estrategia, de la preparación física, según la planificación que estemos llevando adelante. Y para eso vamos a utilizar diferentes métodos de entrenamiento y estrategias metodológicas que las principales ahora las vamos a ver un poco más detalladamente. Y por último, el cierre, ¿no? En lo que es el final del entrenamiento que debe estar planificado. Por lo general terminamos también con una buena elongación o trabajos posteriores de prevención de lesiones, la hidratación que debería estar durante todo el entrenamiento, pero es un espacio donde los jugadores terminan de hidratarse bien. Es aconsejable en ese cierre hacer conclusiones finales, repasar los contenidos desarrollados y eh, puntualizar aquellas cuestiones principales del entrenamiento para que los jugadores lo puedan reforzar y se lo lleven fresco del entrenamiento. Hay muchos entrenadores que les gusta terminar la práctica con tiros libres, con lanzamientos para aprovechar el desgaste y los jugadores cansados, digamos, del entrenamiento, que en esas condiciones practiquen los lanzamientos y también para ir bajando lentamente las revoluciones. Pero bueno, va mucho con el tipo de planificación que hagamos, en cómo manejemos las intensidades y los distintos momentos del entrenamiento y también en el gusto de ustedes y las características del equipo. Bueno, y para planificar sesiones hay un sinfín de planillas que ustedes pueden buscar en internet o se pueden diagramar según sus gustos, según la forma de planificar que tengan. Por lo general, estas planillas de diseño de entrenamientos tienen las famosas canchitas en media cancha o cancha completa para graficar los drills, los ejercicios, las jugadas y un espacio para el texto y para poner referencias. Bueno, ahí yo les pongo tres modelos, pero realmente hay muchos, incluso ustedes se pueden hacer a medida
de la forma que tienen ustedes de planificar y de llevar adelante los entrenamientos. Incluso hay aplicaciones, hay programas como el que por ejemplo vemos acá en la presentación, el Playbook, que les permite generar diagramas digitalmente para dibujar jugadas, para dibujar sistemas, para dibujar drills, ejercicios. Incluso, por ejemplo, este programa lo que tiene es la posibilidad de hacerlo correr y ver gráficamente cómo se mueven los jugadores, la pelota, cómo se lleva adelante, por ejemplo, un sistema o un ejercicio. Así que bueno, que puedan profundizar un poquito el aprendizaje en estas aplicaciones o programas, les va a abrir muchas posibilidades desde lo tecnológico. Bueno, y decíamos, vamos a meternos un poquito en los métodos principales de entrenamiento. Cuando hablamos de métodos de entrenamiento, estamos hablando de herramientas pedagógicas que les permitan a ustedes desarrollar los contenidos que quieren desarrollar. Son ni más ni menos que eso, una herramienta para que los jugadores atraviesen las experiencias que ustedes van a planificar y que mejoren y crezcan y aprendan en aquello que ustedes se proponen desarrollar. Y básicamente hay cuatro métodos en los cuales van a estar incorporados todos los ejercicios, drills que propongamos. El analítico, el global, el sintético y el integral. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El entrenamiento analítico, que por lo general, ahí ven una foto, por ejemplo, un jugador dribleando entre conos, por lo general son los que más se utilizan para el aprendizaje o la enseñanza de una técnica. Son drills que se suelen realizar sin oposición, por ejemplo, el lanzamiento a pie firme, sin oposición, sin que me apuren, poniendo el foco en cómo ubica el codo del jugador, cómo se para, la muñeca, ejercicios de recorte, ¿no? Como dice la presentación, es aislar un determinado gesto o una determinada situación, trabajarla sin oposición para aprender una técnica o un determinado movimiento, para perfeccionarlo, para buscar mecanizarlo, automatizarlo. Incluso muchos de estos ejercicios se realizan a veces sin pelota y hay incluso un nivel de trabajo aún más focalizado y más específico que es partiendo las técnicas, los fundamentos técnicos en tramos y que se llama superanalítico. Por ejemplo, trabajamos el lanzamiento únicamente con ejercicios que se enfocan en el quiebre de muñeca, ¿no? Eso es un súper analítico. Pero bueno, para simplificarlo, metemos dentro de lo que es el entrenamiento analítico. El sintético. El sintético lo que busca es, de algún modo, encontrar un punto común entre lo analítico y lo que vamos a ver después, que es lo global, que se imaginarán o conocerán de qué se trata el global, y es un punto intermedio. Por lo general son ejercicios, drills, situaciones de juego que abstraemos, que recortamos del partido real con un propósito determinado. Para trabajar una situación de juego, por ejemplo, queremos trabajar la defensa del pick and roll, queremos trabajar los cambios de marca, queremos trabajar determinada situación que termina en un rompimiento o en un lanzamiento. Suelen combinar acciones técnicas con acciones de juego que nosotros elegimos. Muchas veces, casi siempre, se utiliza en lo que es el juego reducido. El juego reducido es o menor cantidad de jugadores o menor espacio, ¿sí? En el básquet estamos muy acostumbrados, ¿no? a trabajar situaciones del juego en un 2 contra 2, en un 3 contra 3, el uno versus uno muchas veces como parte inicial y principal del trabajo de fundamentos ofensivos y defensivos individuales. Y bueno, podemos usar el entrenamiento sintético tanto para trabajar cuestiones técnicas como tácticas, estratégicas o físicas. Así que es una gran herramienta. El método global es lo contrario a el método analítico. Busca reproducir la situación de juego real con la mayor fidelidad posible, es decir, lograr la mayor especificidad de las acciones respecto de lo que es la competencia, ¿sí? Lo que tiene como virtud el método global es que vamos a estar trabajando simultáneamente todos los aspectos.
del juego, es decir, la técnica, la táctica, la estrategia, también la demanda en cuanto a lo condicional, en cuanto a lo físico, lo psicológico emocional, si logramos establecer situaciones que puedan reproducir ciertas tensiones similares a la competencia. Pero bueno, tiene una desventaja. Si nosotros entrenáramos únicamente global, vamos a tener mucho entrenamiento específico del juego, y eso es una virtud. Pero ¿qué va a pasar? El día que nosotros queramos, por ejemplo, focalizar en mejorar o en aprender una técnica, un fundamento técnico determinado, o mejorar un movimiento ofensivo o un ajuste defensivo, en el juego global a veces no se repite tantas veces la situación como nosotros queremos para mecanizar, para automatizar o para corregir puntualmente esos errores, entonces no terminamos de lograr lo que queremos. Entonces ahí es donde debemos irnos para el lado del sintético o del entrenamiento analítico. Como ven, cada uno de estos entrenamientos tienen sus virtudes y sus desventajas. Por otro lado, si nos vamos al analítico, claramente, si nosotros entrenamos un fundamento técnico siempre aislado de la oposición y de la situación de juego, el día que lo queramos meter en el juego, no vamos a poder, no va a salir, se va a encontrar el jugador con muchas trabas en esa situación, entonces tampoco es lo ideal. Como opción superadora de estas tres, surge en un momento lo que se llama entrenamiento integral, que es muy utilizado en muchos deportes de conjunto, pero sobre todo en el básquet, y que tiene estas características. Eh, Busca acentuar la especificidad que tiene el entrenamiento global, ¿no? Busca acentuar el entrenamiento en determinados contenidos dentro de la estructura del entrenamiento global mediante ajustes conceptuales, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, que pueden ser reglamentarios, pueden ser de la dinámica del juego, pueden ser reglas que les ponemos nosotros individualmente a los jugadores, etcétera. Lo importante del método integral es que se conservan los espacios y cantidad de jugadores reglamentarios, o sea, en forma es un juego global, es un entrenamiento global. Pero vamos a ver de qué manera intervenimos en eso. Se intenta generar continuidad a determinadas acciones o situaciones dentro del entorno específico de la competencia. Llevado a la práctica y a los ejemplos, ¿qué es esto? Es desde la situación de juego real intervenir con cuestiones reglamentarias, intervenir con ajustes que hacemos nosotros programados, planificados, en algunos casos individualizados, para trabajar algo determinado que nosotros queremos. Supongamos que tenemos un jugador que queremos que, habiéndolo trabajado en forma analítica o incluso en forma sintética, que en la situación de juego desarrolle o transfiera mucho más lo que es romper hacia el lado izquierdo, digamos, porque queremos desarrollar esa parte, porque le cuesta más, bueno, nosotros podemos ponerle como regla a ese jugador que en la parte del juego, en la parte de entrenamiento integral, debe buscar romper hacia su mano izquierda, o hacia su costado izquierdo, o poner como reglas colectivas que debemos intentar anotar goles de 3 puntos. Eso, si no lo sabe el otro equipo, y ahí debemos tener cuidado en cómo manejamos la información para que después la defensa no se vuelva específica a un ajuste que no es real del juego, pero si nosotros queremos desarrollar el lanzamiento de tres en nuestro equipo, podemos, por ejemplo, ponerle esa regla a un equipo. Podemos manejar otro tipo de regla que tengan que ver con la cantidad de pases, con que la toquen X cantidad de jugadores o que haya una bola interior antes de cada gol. Si queremos trabajar, por ejemplo, el rebote ofensivo, podemos premiar en el juego al equipo que toma un rebote ofensivo con un punto más, o si el gol deviene de una segunda oportunidad por rebote ofensivo, sumarle un punto más a ese gol, ya sea de dos, de tres, tiro libre, de lo que fuera. Bueno, este tipo de ajustes hacen que dentro de un juego global la situación vaya hacia un determinado recorte que nosotros estamos planificando a partir de lo que queremos reproducir, entrenar y trabajar dentro del juego en una situación de 5 versus 5 y de cancha completa. Así que acá es donde entra a jugar la creatividad de ustedes como entrenadores para encontrar aquellas reglas, aquellos ajustes que pueden meter o individualmente o colectivamente para llevar el juego hacia donde ustedes quieren
y trabajar los contenidos y los objetivos que ustedes se propusieron. Bueno, y en definitiva, lo que vamos a buscar es hacer una planificación a medida, combinando coherentemente estos cuatro métodos según lo que queremos trabajar. Es, en definitiva, un rompecabezas que debemos armar en la planificación, y según lo que queramos trabajar, según donde veamos que debemos crecer más, vamos a ir pensando qué tipo de drills, de ejercicios, qué tipo de métodos vamos a utilizar para lograr llegar hacia lo que nosotros queremos desarrollar como entrenadores. Y en términos generales es importante esto de lograr un equilibrio entre el entrenamiento analítico y el entrenamiento global. Eh, Usamos mucho el entrenamiento sintético, pero enfocarse únicamente en uno de estos cuatro métodos seguramente va a hacer que nos falten cosas, que nos falte o especificidad o nos falte transferencia al juego. Por eso encontrar ese equilibrio entre los cuatro métodos es lo ideal para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Bueno, y llegando ya a la parte final, a la recta final de esta presentación, algo que creemos en esta unidad, en este módulo, que es muy importante, que tiene que ver con el rol del entrenador, ¿no? Y mejor dicho, el rol docente que debemos desempeñar como entrenador. Primero, teniendo en cuenta que el deporte de conjunto, el básquetbol más específicamente, es una herramienta ideal para trabajar desde la formación integral de los chicos y también de los grandes, ¿no? Esto es trabajar valores que tienen que ver con la responsabilidad, con el compromiso, con la tolerancia, con aceptar la frustración, con el querer superarse, con el respeto y un montón de valores que si nosotros como entrenadores queremos desarrollarlos, son absolutamente eh, trabajables desde lo que es un entrenamiento y un proceso de desarrollo del básquetbol. Después, como decíamos antes, el aprendizaje no se da únicamente en escuela deportiva o en divisiones inferiores o en minibásquet. El aprendizaje, el proceso de aprendizaje se da durante toda la carrera de un jugador de básquet. Ustedes pueden haber escuchado alguna vez palabras de Luis Escola diciendo que hasta el último día de su carrera él iba a seguir aprendiendo y de hecho así fue. Si nosotros nos enfocamos en que permanentemente debemos ser facilitadores del aprendizaje de nuestros jugadores y jugadoras de la categoría, edad y nivel que sea, nos tenemos que posicionar como entrenadores en un rol, en un espacio de docentes, de estar permanentemente pensando en la forma de facilitar el aprendizaje, de generar procesos metodológicos, de proveer feedback para corregir, de permitir el error con una alimentación después de correcciones, de ejercicios o de indicaciones que ayuden a mejorarlo. Y el otro punto fundamental del rol del entrenador, del rol docente del entrenador, tiene que ver con esto de forjar hábitos saludables. Nosotros debemos ir un poco más allá de lo que es el transmitir y el trabajar el aprendizaje específico y los contenidos específicos del básquet, en tanto y en cuanto poder ir en cuanto a lo que tiene que ver con la ética de trabajo, la ética de entrenamiento, con desarrollar normas de convivencia que, entre otras cosas, además favorezcan los buenos procesos de entrenamiento, en cuidar el clima, en trabajar buenos climas de entrenamiento que permitan crecer, que permitan desarrollarse. El respeto también por los otros actores, le hace compañeros, rivales, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros, público, lo que fuera. El cuidado de los espacios, de los materiales deportivos, etcétera. Si nosotros pensamos que estamos trabajando con personas y que podemos formar desde lo integral, no podemos, como entrenadores, dejar de ser docentes en ningún momento del proceso, ni antes, ni durante, ni después de los entrenamientos, mucho menos durante los partidos. Así que, sintetizando esta parte, los invito y las invito a que sean verdaderos docentes durante todo el proceso que lleven adelante con sus equipos. Bueno, y a modo de síntesis vamos a
puntualizar cada uno de los ítems que estuvimos viendo en esta presentación como guía para la enseñanza de este deporte, del básquetbol. Bueno, primero, establecer diagnóstico y objetivos claros para después, a partir de ahí, poder planificar eficientemente. Diseñar y articular un plan de desarrollo con contenidos y objetivos que sean consecutivos. Tener también, pensar la forma de evaluar en las distintas instancias del proceso. Desarrollar progresiones metodológicas que nos permitan que los jugadores aprendan lo que nosotros queremos enseñarles, transmitirles, entrenarles. Establecer el nivel de especialización, como decíamos antes, respecto de las posiciones de juego. Esto de calibrar el equilibrio entre lo individual y lo colectivo según el nivel, según la edad, según el contexto de nuestro equipo. Tomar el error como parte del proceso, y acuérdense que este es un eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fijarse también en la planificación, en esto de los errores que se repiten colectivamente y los que no, y los que son particulares. Definir una filosofía respecto de lo táctico estratégico, esto que decíamos antes de si jugamos por sistemas, si jugamos por conceptos, qué tipo de defensa favorece a los objetivos que perseguimos en nuestro nivel y en nuestra categoría. Clarificar el nivel de la competencia, ¿no? ¿Qué valor le damos al resultado del partido para priorizar lo que debemos priorizar realmente en el trabajo que estamos haciendo? Bueno, y obviamente decíamos establecer la cantidad de entrenamientos, la frecuencia semanal que vamos a tener, porque ese es uno de los aspectos principales que debemos valorar para después saber cómo repartir los ejercicios, los contenidos y los objetivos que tienen que ver con la planificación. Definir el tipo de sesiones, ¿sí? Si es una sesión integrada, si tenemos muchos entrenamientos en la semana, poder jugar con mayor especificidad y distintos tipos de sesiones. Elegir y articular los métodos de enseñanza, lo que hablábamos recién, ¿no? El global, el analítico, el sintético, el integral. Y gestionar el proceso desde el rol docente. Y acá hay algo que es muy importante, que menciona este punto, ¿no? Que es tener la capacidad y la flexibilidad de ajustar el proceso a lo que realmente nos demuestra la realidad, el día a día del equipo, el resultado de los ejercicios, de la competencia, tener la capacidad de que lo que planificamos pueda ser ajustado y adaptado a lo que realmente necesitan los jugadores, las jugadoras y el equipo. Y por último, establecer criterios que nos permitan evaluar cómo está siendo el proceso, si estamos siendo eficientes, si estamos logrando el impacto que nos proponíamos, si estamos llegando hacia donde queríamos. Esta es una síntesis de la guía de la enseñanza, donde, como ustedes pueden ver, si bien son lineamientos, son estructuras que les van a permitir hacer una planificación sistemática y llevar adelante procesos ordenados y analizados desde la conciencia por ustedes como entrenadores, al mismo tiempo les permite tener bastante flexibilidad en términos de elegir de qué manera van a armar sus entrenamientos y sus procesos con el equipo. Sin más que decir, realmente para mí es un verdadero honor estar en este espacio. Nuevamente agradezco a las autoridades de NEVA, eh, a Nicolás Márquez por la convocatoria, por la confianza y bueno, espero que esta presentación les pueda resultar útil para el desarrollo que van a estar haciendo ustedes con sus equipos en esta hermosa carrera de entrenador en la cual se están formando. Muchísimas gracias.